hablar entonces un poco hoy de lo que sería nuestra instrumentación quirúrgica, que es lo que en la práctica, en el laboratorio, nosotros estábamos observando desde el momento de montar una mesa quirúrgica, el preparado correcto por parte del instrumentador o ayudante de cirugía que va a realizar esa función, ¿entienden? Entonces, se considera obviamente instrumental quirúrgico a todo el elemento que se encuentra dentro de lo que sería el quirófano y que ayude a realizar o posibilitar una cirugía, ¿entienden? Entonces, todos aquellos instrumentos, inclusive el elemento humano que va a ayudar, se comporta como un instrumentador, ¿entienden? Ahora, dependiendo obviamente del tipo de materiales, nosotros vamos a ir teniendo lo que se denomina campos para la preparación del instrumental y también los diferentes tipos de materiales utilizados. No solamente, cuando hablamos de instrumentación quirúrgica, no solamente radica en poder realizar o poder, vamos a decirle, elaborar una correcta mesa quirúrgica. No. Como instrumentación quirúrgica entra desde el acto de poner la anestesia, la correcta iluminación del campo quirúrgico. Todo lo que refiere al acto operatorio en sí se considera como parte de una instrumentación quirúrgica, ¿entienden? Entonces, si hablamos de esta forma, en términos sencillos también podríamos decir que el anestesista, que obviamente dependiendo del tipo de medicamentos que va a utilizar para inducirle al paciente a la anestesia y analgesia, también se comporta como una especie de instrumentador quirúrgico. ¿Por qué? Porque la anestesia también es uno de los campos que forman parte del acto quirúrgico. ¿Entienden? Bueno, ahí tenemos nuestro tipo de instrumentales quirúrgicos, ¿verdad? Acá hacemos énfasis al instrumental quirúrgico propiamente dicho. Eso significa los diferentes tipos de elementos, en su mayoría de acero inoxidable, que nosotros utilizamos para realizar el procedimiento quirúrgico y dentro de lo que sería nuestro campo operatorio. Recuerden ustedes, chicos, que cuando hablamos de instrumentos quirúrgicos, nosotros utilizamos entonces el que sería de acero inoxidable. ¿Por qué utilizamos? Esta es una pregunta que parece superficial y trivial, pero ustedes tienen que saber por qué nosotros utilizamos los de acero inoxidable, inclusive la mesa de instrumentación. Porque cuando el instrumental, que en este caso serían los diferentes tipos de instrumentales, entran en contacto con los líquidos corporales, pueden reaccionar, ¿entienden? Ustedes van a tener diferentes tipos de materiales. Tenemos los de titanio, tenemos los de acero, diferentes nanotitanio, diferentes tipos de materiales. Pero a forma universal, de manera universal, se vio que estos son los que, cuando están en contacto con el líquido corporal del paciente, menos reacciones causan. Por eso es que nosotros de preferencia utilizamos los de acero inoxidable. ¿A qué nos referimos cuando hablamos entonces de reacciones? Al hecho de que cuando puede estar en contacto tanto con la sangre como con algún líquido serohemático, pueda llevarle a un proceso químico e inclusive oxidación de los componentes de la sangre. Por eso nosotros utilizamos entonces todos los materiales que son de acero inoxidable. ¿Entienden? Es lo que más, vamos a decirle, permanece neutro cuando entra en contacto con los líquidos o las secreciones del paciente. Todo esto para que el paciente en el campo operatorio no nos haga ningún tipo de desbalance hidroelectrolítico o alteración. Entonces, tocando o teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a hablar de lo que se denomina nuestro instrumental quirúrgico propiamente dicho. Atiendan, porque esto es pregunta de examen. El orden. ¿Por qué? Porque tenemos primero lo que se denomina instrumental para la confección de campo. Silencio, chicos. ¿Por qué? En la confección de campo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Una vez que nuestro paciente ya tuvo la inducción a la anestesia, ustedes ya saben por farmacología que cuando hablamos de anestésicos
nosotros vamos a tener los anestésicos o los gases inhalatorios, vamos a tener también los anestésicos intravenosos, también utilizamos un combo con relajantes musculares y también utilizamos fármacos como los opioides. Ustedes saben eso, que cuando hablamos de anestesia estamos utilizando un cóctel de medicamentos con finalidades distintas. ¿Por qué? Porque los opioides, ustedes saben que son fármacos que se caracterizan por activar a los receptores y que tenemos tres tipos de receptores opioides: mu, delta y kappa. Los receptores mu son los que median la sensación de placer y bienestar, y eso es lo que hace que el paciente pueda volverse adicto a derivados de los opioides, como por ejemplo la morfina, codeína, fentanilo, loperamida. ¿Entienden? Luego tenemos los receptores delta, que son los que median las terminaciones o el dolor, y ahí es donde nuestro paciente tiene una analgesia. ¿Entienden? Una analgesia de intensidad moderada, inclusive elevada. ¿Entienden? Porque ustedes saben que cuando hablamos de opioides, ¿cuáles son los únicos dolores que resisten al uso de opioides? Que resisten al uso de opioides. Excelente. Los dolores por desaferentización, eso significa miembro fantasma, y las neuralgias son los dolores que resisten al opioide. Entonces, recordando lo que vamos a utilizar en la anestesia, utilizamos los opioides, utilizamos relajantes musculares. Ustedes saben que utilizamos relajantes musculares como por ejemplo la succinilcolina, tenemos el atracurio, el vancuronio, y tenemos los gases. Tenemos los gases, la utilización de nuestros anestésicos, que pueden ser en forma de gases, o anestésicos que pueden ser inhalatorios o intravenosos. Entre ellos podemos tener la ketamina, el etomidato, que se caracterizan porque el paciente puede llegar a realizar lo que se denomina una disociación. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a creer firmemente que está fuera del acto operatorio. Y ahí es donde el paciente empieza a divagar, y ahí es donde el paciente cuenta sus verdades más negras. ¿Entienden? Entonces, nosotros tenemos habitualmente, cuando hablamos de anestesia, un combo de por lo menos 3 medicamentos a ser utilizados. Los opioides para nuestra analgesia y para sustituir esa sensación desagradable por una sensación de alivio y bienestar. Tenemos nuestros relajantes musculares para facilitar el acto quirúrgico y para que podamos nosotros manipular de manera correcta, pero ojo con los relajantes musculares, que ellos son dependientes obviamente de la dosis. Por eso es que hay momentos, si acá tenemos colegas que tuvieron cesárea o algún acto operatorio, alguna de ellas habrá necesitado un soporte o un apoyo de oxígeno, por lo menos por cánula. ¿Por qué? Porque tienen la sensación de no poder respirar bien. Y eso es debido al relajante muscular que atenúa o disminuye la frecuencia respiratoria. Y tenemos obviamente nuestros anestésicos generales, tanto inhalatorios como intravenosos. Eso también es un acto de instrumentación, también forma parte del acto quirúrgico, desde el momento de la anestesia. Una vez que nosotros le anestesiamos a nuestro paciente, nosotros corroboramos que el paciente ya está perdiendo esa sensibilidad nerviosa. ¿Entienden? Ahí es donde el médico empieza a tocar la extremidad inferior del paciente para ver si el paciente refiere sensibilidad. Entonces procedemos a realizar algo que se denomina instrumental o confección de campo. ¿Qué es la confección de campo? Cuando nuestro paciente está ubicado sobre la mesa quirúrgica o sobre la camilla quirúrgica, nosotros ponemos los famosos campos quirúrgicos de manera rectangular, exponiendo la zona que va a sufrir o la zona que va a ser efectuada el corte, o la región anatómica donde vamos a llevar a cabo entonces el acto operatorio. Habitualmente utilizamos, ustedes conocen, esas sábanas quirúrgicas. Entonces colocamos uno por encima, otro por debajo, dos laterales, circunscribiendo un rectángulo en el paciente. Y ahí utilizamos lo que se denomina el instrumental para la confección de campo, que en cada cajita quirúrgica habitualmente vienen
6. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ellos deben agarrar las sábanas quirúrgicas que ustedes circunscribieron alrededor de la zona que va a ser operada. Ahí es donde ustedes, por un lado, tapan la visual del paciente y solamente exponen la zona que va a sufrir el proceso quirúrgico. ¿Entienden? Luego tenemos, entonces, el primero, instrumental para la confección de campo, que les voy a mostrar enseguida, nuestro material. Luego tenemos el segundo, lo que sería para corte y para diéresis. ¿Entienden? Ahí tenemos instrumentos con diferentes tipos de punta. ¿Por qué diferentes tipos de punta? Porque hay algunos que se utilizan exclusivamente para cortar, como es el caso del bisturí, que tiene una terminación punzo cortante, ¿entienden? Y va a realizar un corte. Pero también tenemos objetos que están dentro de esta clasificación que tienen la punta roma. ¿Qué significa eso? Que no se comporta como traumático, pero nosotros lo utilizamos para separar. ¿Está bien? En un tercer lugar o tercer campo le tenemos a los materiales de prehensión y clampeo. ¿Entienden? Y antes de eso, ahí entran, y posterior a ello, tenemos en el punto 4 los de hemostasia. Ahí entran el famoso, la hemostática, que ustedes conocen como curva o recta y también llamado sin diente, porque ustedes ya saben que cuando hablamos de una hemostática con diente, tanto recta como curva, estamos hablando de una kosher habitual. Luego tenemos los materiales de separación, entre ellos el que ustedes conocen y nosotros contamos en el laboratorio, es el separador de Farabeo. Y también le mostramos con la doctora la valva de Dogen, que actúa como un separador. Luego tenemos lo que se denomina los materiales de síntesis. ¿Qué significa eso? Los materiales de síntesis, a diferencia de lo que sería el segundo punto, que son los de corte y diéresis, lo de síntesis, aquellos de síntesis, sirven para volver a aproximar o unir todos aquellos tejidos que ustedes a través de los materiales de diéresis o de corte separaron. Los de síntesis sirven, por ejemplo, para volver a realizar alguna sutura, volver a cerrar el campo. Entonces, instrumental quirúrgico propiamente dicho, tenemos básicamente 7. ¿Por qué 7? Porque en último lugar le tenemos aquellos instrumentos de tiempos especiales, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de una neurocirugía, cuando hablamos, por ejemplo, de una colecistectomía, cuando hablamos de una colecistitis aguda, cuando hablamos también, entonces, por ejemplo, de una cirugía traumatológica, que utilizan ya instrumentos de diferentes tipos. ¿Entienden? Acá yo les puse ejemplificado, entonces, instrumentos de corte o de diéresis, y acá está sobre todo el mango de un bisturí. Acá tenemos lo de hemostasia, que ustedes ya saben, lo de hemostasia se caracterizan porque presentan ranuras y que la punta no tienen dientes. Luego tenemos los de tracción y sutura, que sería otra vez material de síntesis. Materiales especiales, como por ejemplo las gasas, que ustedes ya saben que al principio ustedes deben realizar el conteo en voz alta. Luego, los de separación, acá justamente le pusimos un ejemplo de un separador de Farabeo, que ustedes ya saben que tiene un extremo más pequeño y el otro más grande. Y los diferentes tipos de anillo o tijeras especiales que ustedes van a utilizar acorde al tipo de cirugía que ustedes realizan. Bueno, luego de los instrumentales de preparación quirúrgica propiamente dicho, tenemos el instrumental de aspiración, tenemos también instrumental para la iluminación del campo, ahí entran las luces. Por eso yo les dije que todo lo que está presente o vamos a utilizar dentro de lo que sería el quirófano o el campo operatorio forma parte de la instrumentación quirúrgica. Inclusive
inclusive la iluminación, ¿entienden? Entonces, nuestro instrumental para aspiración, que esto lo utilizan más bien los anestesistas, que son los que una vez que el paciente fue sometido o fue inducido a la anestesia, son los que controlan, aparte del signo vital del paciente, se concentran en el que el paciente tenga la cabeza lateralizada. Ustedes saben eso. ¿Por qué? El paciente tiene que tener la cabeza lateralizada, porque en caso contrario, ustedes saben que la anestesia y sobre todo los opioides, ¿qué es lo que hacen? Relajan la musculatura, incluyendo el esfínter esofágico inferior. Entonces, si se relaja nuestro esfínter esofágico inferior, hay una posibilidad muy grande de que el paciente pueda hacer un reflujo del contenido gastroesofágico. ¿Entienden? Por eso es que el paciente que va a pasar por un proceso quirúrgico, nosotros le recomendamos o hacemos una indicación de ayuno de por lo menos 6 horas. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente va a ser sometido y utilizamos medicamentos como los relajantes musculares, los opioides, y nosotros no le sometemos a ayuno al paciente, hay una posibilidad de que el paciente haga un reflujo y broncoaspire. ¿Por qué? Porque disminuye el movimiento de deglución por parte del paciente. Entonces, este instrumental de aspiración, es un facilitador para evitar que el proceso durante el campo quirúrgico o el acto quirúrgico, el paciente pueda broncoaspirar, inclusive sus propias secreciones, como por ejemplo la salival. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si nuestro paciente broncoaspira durante el acto quirúrgico, nos puede llegar a ser una neumonía química que se conoce con el nombre del síndrome de Mendelssohn, o neumonía por broncoaspiración de Mendelssohn. ¿Entienden? Entonces, el instrumental de aspiración también forma parte de lo que sería el instrumento quirúrgico. Luego, nuestro instrumental para la iluminación del campo, eso significa la iluminación del quirófano, también hace parte. Instrumental para la anestesia local, todo lo que va a utilizar nuestro anestesista también forma parte de lo que sería entonces nuestra instrumentación quirúrgica. Hay un concepto errado en donde se le tiene solamente a los materiales que están dentro de lo que sería nuestra mesa quirúrgica y al instrumentador como instrumentación quirúrgica. No, todo material que esté presente dentro de la habitación de quirófano forma parte de la instrumentación quirúrgica. ¿Entienden? Luego, instrumental para la radiología, sobre todo en qué tipo de situaciones, sobre todo aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugías de origen intestinal, sobre todo aquellos pacientes que pasan, por ejemplo, por una obstrucción intestinal o una oclusión intestinal, o aquellos pacientes que hacen una peritonitis. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos un control radiológico tanto prequirúrgico como posteriormente postquirúrgico. Esto es útil sobre todo en las cirugías abdominales. ¿Está bien? Y luego, por último, como les dije, tenemos nuestro instrumental de cirugía especializada. ¿Está bien? Eso es acorde al tipo de cirugía al cual va a ser sometido el paciente. ¿Por qué? Porque yo les voy a mostrar enseguida los diferentes tipos de instrumentos. Hay algunos que son específicos. Por ejemplo, tenemos una pinza que es exclusiva para neurocirugía. Tenemos una pinza, el de Gregory, que es exclusivamente para agarrar, por ejemplo, tejidos blandos, como por ejemplo el pulmón o el timo, que son mucho más fáciles de que sufra un traumatismo. ¿Entienden? Entonces, tenemos, vamos a decirle, instrumentos especiales acorde al tipo de cirugía al cual se va a someter nuestro paciente. ¿Qué es nuestro instrumentador quirúrgico? Como su nombre lo dice, un integrante fundamental del equipo quirúrgico, interviene al momento de declararse una situación crítica con necesidad de intervención. Puede actuar como instrumentador quirúrgico un estudiante, un médico con conocimiento de técnica quirúrgica, una enfermera especial
especializada o un licenciado en instrumentación quirúrgica, porque tenemos una carrera que se denomina específicamente instrumentación quirúrgica. Tenemos licenciados específicos en instrumentación quirúrgica. Es el primero en llegar al quirófano para lavarse, para la desinfección, vestirse y preparar la mesa con los instrumentos. Informar a la enfermera de quirófano los instrumentales que va a necesitar, por lo cual es imperioso que conozca la técnica. ¿Por qué? Como yo les dije, el instrumentador quirúrgico tiene que conocer cuáles son los elementos que va a necesitar el cirujano acorde al tipo de cirugía que va a realizar. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque a la hora de preparar la mesa quirúrgica ustedes deben de tener todo, inclusive los instrumentos especiales que va a necesitar nuestro médico, nuestro cirujano en este caso. ¿Entienden? Bueno, acá justamente yo les puse también como parte de lo que sería la instrumentación quirúrgica, forma la iluminación. Esto también forma parte de lo que sería entonces nuestro instrumental quirúrgico. También los elementos o los tubos para la aspiración una vez que el paciente fue inducido a la anestesia. Recordar por lo menos los 3 grupos farmacológicos grandes que utilizamos para realizar una anestesia: relajantes musculares, opioides y anestésicos, gases inhalatorios o intravenosos. ¿Está bien? Y obviamente también lo que se utiliza para realizar o inducirle al paciente a la anestesia. ¿Cuáles son las funciones cuando hablamos del instrumentador propiamente dicho? Ustedes ya saben que lo primero que debe hacer el instrumentador quirúrgico, el instrumentador es el que va a llegar primero al campo operatorio, va a hacer la correcta desinfección de las manos. Ustedes ya saben. ¿Qué pasó, colegio? Anestésicos, tanto inhalatorios, gases o intravenosos. Entonces, esto ustedes tienen que manejar, qué es lo que se utiliza, en una cirugía, porque acorde a eso ustedes van a poder ver, según lo que está presentando el paciente, la acción de qué grupo farmacológico pertenecería. ¿Entienden? Entonces, ustedes ya saben, nosotros habíamos hablado el otro día, cuando estábamos en el laboratorio, que el instrumentador quirúrgico es la primera persona que debe llegar al campo operatorio. ¿Por qué? Porque él debe ser el primero en lavarse las manos. Esto también forma parte de lo que sería una pregunta de examen. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que nosotros tenemos 2 tipos de soluciones bactericidas. Tenemos a la clorhexidina y al iodo, solución iodo o iodopovidona. ¿Entienden? Entonces, tenemos 2 sustancias que se comportan como bactericidas propiamente dicho, que sirven para eliminar los gérmenes de la superficie que nosotros deseamos que en teoría esté libre de gérmenes, sobre todo las manos y el antebrazo. ¿Entienden? Una vez que hace el proceso o el lavado de manos correcto en un tiempo mínimo de por lo menos unos 5 minutos, ustedes ya saben que después o posterior a eso, nuestro médico, instrumentador quirúrgico o licenciado debe hacer lo que se denomina un sello de lavado de manos, y ahí es donde entra entonces nuestro alcohol, que actúa como bacteriostático, no bactericida. ¿Entienden? Bacteriostático. Entonces, una vez que nuestro instrumentador quirúrgico hace el correcto lavado de manos, se coloca la ropa quirúrgica, que ustedes ya saben la forma en que debe acercarse para ayudarse a vestir. ¿Cuál es su función? Se acerca a lo que sería nuestra mesa quirúrgica, que yo les dije que tenemos básicamente de 3 tipos. Tenemos la de Pinochetto, la mesa de Mayo y la mesa en forma de riñonera.
Alguno de esos tres ustedes pueden encontrar dentro de lo que sería el campo quirúrgico. Una vez que se acerca a la mesa quirúrgica, entonces, tiene que abrir el paquete tanto de las gasas. ¿Para qué? Para poder contar las gasas y compresas junto con la enfermera. En teoría, esto se realiza en voz alta. ¿Para qué? Para que si por casualidad yo olvidé y la doctora Andrea escuchó la cantidad de gasas que yo estaba contando, ella lo pueda recordar. ¿Entienden? Luego, debe cerciorarse que la cubeta de basura, eso es fundamental, que la cubeta de basura esté libre de gasas y compresas, sobre todo cuando en ese lugar se realizó algún otro procedimiento quirúrgico. Llámenle alguna colocación de sonda, una vía venosa central, cualquier procedimiento donde utilizaron gasas. Entonces ustedes deben cerciorarse que ese basurero de residuos esté libre, ¿entienden? Antes de lo que sería el comienzo de nuestro acto quirúrgico. Acercamiento de la mesa de Mayo, que es lo que tenemos en el 90% de las piezas quirúrgicas, que es la mesa de Mayo, la más, vamos a decir, conocida y más común, con la cual contamos todos los centros asistenciales, que es una mesa similar a esta, de forma rectangular, con una pata central y 4 patitas periféricas, cada una de ellas con una ruedita, para poder facilitar su movilización. ¿Entienden? Entonces, el acercamiento de la mesa de Mayo al campo quirúrgico y su correcta ubicación, porque ustedes ya saben que en la mayoría de las cirugías, que en la mayoría de las cirugías, ustedes ya saben que se coloca al pie, a la derecha del paciente, a la derecha de lo que sería nuestro cirujano, en la mayoría de las cirugías. Que en las cirugías abdominales inferiores se coloca hacia la izquierda. Y en la cirugía de tórax, el instrumentador se coloca de frente al cirujano. Pregunta de examen. En las cirugías habituales, el 70% de los casos se coloca al pie, a la derecha, al pie del paciente, a la derecha del cirujano. Cirugía abdominales inferiores, las grandes cirugías abdominales, tanto supra e infra, ahí se coloca a la izquierda junto con el cirujano, a la izquierda, al pie del paciente, a la izquierda, junto con el cirujano. Y en las cirugías torácicas es el único en donde se coloca el instrumentador quirúrgico, se coloca de frente al cirujano. ¿Entienden? Supongamos, si Iván es nuestro cirujano torácico, supongamos, entonces supongamos Iván es nuestro cirujano torácico, va a hacer una cirugía pulmonar, por así decirlo. Entonces, cuando yo entro al campo quirúrgico, si vamos a abrir tórax, yo me coloco delante de Iván. ¿Entienden? Cuando es cirugía abdominal, tanto supra e infraumbilical, por ejemplo, una peritonitis de gran escala, por así decirlo, ahí se coloca a la izquierda y al pie del paciente. Y el resto de las cirugías, por ejemplo, una colecistectomía, ahí nos colocamos a la derecha, al pie y a la derecha. Bueno, entonces, deberá mantener la mesa de Mayo protegida de tal manera que pueda entregar el instrumental y material de forma rápida y de forma eficiente. Por eso es que ustedes tienen que ordenar su mesa quirúrgica de manera o a manera de facilitarle al cirujano al momento de que él solicite algún instrumento. Es más, el instrumentador debe adelantarse a las necesidades del cirujano. Por eso ustedes deben saber todos los materiales que utilizamos
acorde al campo o al orden en el cual empezamos. Y es responsable del mantenimiento del orden y de la limpieza del campo. ¿Qué significa eso? Mantener lo que sería nuestra mesa quirúrgica en orden, libre de residuos o posibles contaminantes. ¿Entienden? E el último em sair. Depois dele entra a enfermeira para fazer a força das gases da pressão do coelho. Logo em seguida que ele entra... Normalmente siempre ya hay una encargada de quirófano que ya está adentro. Esa prácticamente vive dentro del quirófano. ¿Por qué? Porque ella es... Sí, ella es la que te va a recibir a vos, ayudarte a vestirte y ahí... Cuando hablamos de adelantarse, o el primero significa el resto del equipo médico quirúrgico. ¿Entendés? Por ejemplo, la doctora va a realizar una cirugía, una peritonitis. Entonces, Iván va a ser su primer ayudante. Yo voy a ser la instrumentadora. Entonces, antes de que entren Iván y la doctora, entro yo. Pero la enfermera de quirófano, ella está adentro. Ella te va a esperar adentro, ¿para qué? Para ayudar a montar tu ropa quirúrgica. También te va a facilitar los instrumentos que vos necesitas. Supongamos, vos le decís que va a hacer una colecistectomía, y ella va a saber qué instrumentos poder facilitar y vos tenés que encargarte, ordenar, contar, para que puedas después pasarle al cirujano. ¿Entendés? Y el último en retirarse. El último en salir. Bueno, entonces, como dice acá, es responsable del mantenimiento, de la limpieza, del orden y de la limpieza del campo. Esto es nada más para recordar la forma en la que ustedes deben de pasarle al cirujano un instrumento. Como vuelvo a repetir y le repetimos con la doctora en todas las prácticas. Siempre que el cirujano pida la parte traumática, cortante o la parte que irá en el campo quirúrgico, va hacia ustedes. ¿Qué significa eso? Nuestro instrumentador siempre toma la parte traumática y la parte no traumática para la manipulación del instrumento es lo que agarra entonces nuestro cirujano. ¿Entienden? Siempre tratando de facilitar el trabajo del cirujano. Eso significa que si el cirujano les pide, por ejemplo, una kosher, que es una hemostática pero presenta dientes, ustedes ya le facilitan abriendo antes de pasarle al cirujano. ¿Está bien? Bueno, durante el acto quirúrgico, en el momento del acto quirúrgico, su actividad o lo que tiene que hacer el instrumentador quirúrgico consiste en observar el campo quirúrgico. ¿Para qué? Para que él pueda saber el procedimiento que está realizando y saber qué tipo de material o instrumento puede llegar a necesitar nuestro cirujano, en términos simples o sencillos, que posteriormente nuestro cirujano pueda adelantarse a lo que va a pedir nuestro cirujano. Por eso yo les dije, apréndanse los materiales. Ustedes van a ser